Bien, ahora vamos a hacer las siguientes registraciones contables del ejercicio 22. Dice que tenemos que registrar las operaciones del mes del julio del X4. Vamos a proceder a todas las registraciones del ejercicio. Ahora bien, antes recuerden que las cuentas de activo y resultado negativo ingresan por el debe y egresan, es decir, disminuyen por el haber. Bien, comenzamos con el primer asiento. Dice 1 del 07. Se constituye la empresa Coqueiro SRL con los dos socios Ramírez y Pérez, que aportan en partes iguales y en ese acto el total del capital de la sociedad en efectivo, que asciende a 200.000. La empresa se dedica a la compra y venta de materiales para la construcción. Muy bien, nos indica que es un tipo de sociedad SRL. En videos anteriores nosotros hablamos de sociedades anónimas y hablamos de sociedades de responsabilidad limitada. Dijimos que en las sociedades de responsabilidad limitada, en el momento de inicio del ente hay dos momentos. El momento de suscripción y el momento de integración. También vimos sociedad anónima. En este caso no vamos a trabajar con sociedad anónima porque el ejercicio plantea que esta empresa es una SRL. Pero bueno, a modo de mención, de repasito, vamos a decir que en una sociedad anónima tenemos lo que es la suscripción, tenemos lo que es la integración, y tenemos lo que es la puesta en circulación de las acciones. ¿Sí? Teníamos tres momentos. Nosotros ahora vamos a trabajar con la SRL porque no estamos con una SA. ¿Sí? En el próximo ejemplo vamos a ver una SA. Bien, en el momento de suscripción vamos a trabajar con dos cuentitas. Vamos a trabajar con la cuenta socio y el nombre del socio, plim, 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 cuenta aporte. Y la cuenta capital social. La cuenta capital social va a ser una cuenta de patrimonio neto. Y la cuenta socio, cuenta aporte, va a ser una cuenta de activo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vimos en videos anteriores. Ahora bien, dice que esto es una SRL donde hay dos socios, Ramírez y Pérez, que van a aportar en partes iguales y dice que esta sociedad se comprende por un capital de 200.000. Entonces vamos a hacer el primer asiento, que es el asiento de suscripción. ¿Sí? Acá vamos a escribir suscripción. Escribimos la fecha. Bien. Bien, nosotros tenemos un patrimonio valuado en 200.000. Entonces, vamos a escribir que ingresa un patrimonio neto, que lo llamamos capital social, valuado en 200.000. ¿Sí? Capital social es una cuenta de patrimonio neto. Recuerden siempre que las cuentas de activo y resultado negativo ingresan por el debe y egresan o disminuyen por el haber. En cambio, las cuentas de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo disminuyen por el debe y aumentan por el haber. ¿Sí? Recuerden nuestro machetito, lo que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, estos socios se comprometen en el momento de suscripción a hacer esos aportes dinerarios, ¿sí? De, en este caso, partes iguales que va a comprender este capital social. Entonces, vamos a reconocer el derecho del ente. ¿Sí? Tenemos el derecho a reclamarle a Ramírez y a Pérez, socio, Ramírez, cuenta aporte, y socio, Pérez, cuenta aporte. Dice que cada uno dice en partes iguales, entonces 100.000 cada uno. Cada uno se compromete
a suscribir 100.000 pesos de capital. Ese es el momento de suscripción. Dice que en el mismo momento, es decir, en el mismo 1 del 07, se hace la integración. Vamos a colocar acá momento de integración. Es decir, que acá se comprometieron. ¿Ven? Acá yo entiendo, viendo solamente el asiento, entiendo que el ente tiene un patrimonio neto de 200.000. ¿Qué era el patrimonio neto? Bienes, derechos y obligaciones. En este caso tiene derechos. Tiene 2 derechos a cobro, a exigirle el cobro a Ramírez y a Pérez. 100.000 a cada uno. Por eso tiene un patrimonio neto de 200.000. Bien, en el mismo momento dice que se integra. En el momento de integración vamos a reconocer la integración que dice que se hace en efectivo. El ente recibe efectivo. Vamos a colocar que hay un ingreso de caja. Dice que es por el total. Entonces, ingresa 200.000. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pierde este derecho a exigirle a los socios. Doy de baja el derecho. ¿Sí? Ya no le puedo exigir más nada a Ramírez y Pérez. Entonces, doy de baja, socio, Ramírez, cuenta aporte, y doy de baja, socio, Pérez, cuenta aporte. Dado que ya hicieron su aporte cada uno de 100.000 y ya no les puedo reclamar nada. ¿Sí? Y ahí tenemos realizada lo que es la integración. ¿Sí? Tenemos suscripción y luego la integración. Que bueno, coincide en la fecha en este caso. Dice, el 2 del 07 se compra un camión a utilizarse para el reparto. Bueno, borramos esto de acá. Dice que el 2 del 07, y acá hay algo muy importante. Observen que dice que esta SRL Coqueiro se va a dedicar a la compra y venta de materiales para la construcción. Y ahora dice que va a comprar un camión. Es decir, ¿va a comprar materiales? No, va a comprar un camión. Eso no son materiales de la construcción. Un camión no es un material de la construcción. Dice, se va a utilizar para el reparto de esos materiales. Eso se lo conoce como un bien de uso. El ente tiene un bien que va a utilizar para la operatoria del ente. ¿Sí? Ese camión se lo conoce con el nombre de rodado. Entonces, el rodado es un bien, ¿sí? Un bien físico, es un activo. Se está comprando un rodado. Muy bien, nos compramos un rodado. Dice, el mismo costó 40.000 y se financió la compra con la concesionaria, firmando un documento a 120 días al que se le agrega un 5% mensual de interés. Los gastos de patentamiento ascendieron a 1.500 y se pagaron en efectivo. Ok, dice que este rodado tiene un costo de 40.000, pero dice que ese costo de 40.000 es a contado y nosotros no tenemos la plata para pagarlo de contado. ¿Cómo lo vamos a pagar? Lo vamos a pagar con un documento. Entonces generamos deuda. ¿Qué va a ser? Documentos a pagar. ¿Sí? Eso es una deuda, un documento a pagar. Dice que lo vamos a pagar dentro de 120 días. Ahora bien, dice que va a haber intereses en esta operación. Entonces, eso se lo conoce como intereses. Como son intereses que yo pago, se lo conoce como intereses negativos. Como todavía no han sido consumidos, ¿sí? Se dice que son a devengar. Ahora bien, dice que estos intereses que vamos a tener que pagar adicionales por el financiamiento de la deuda son de un 5% mensual. Y el documento es a 120 días, ¿sí? Entonces, lo voy a anotar acá en un costadito. 120 días es igual a 4 meses. Y dice que de un mes se paga interés del 5%.
¿sí? Entonces, yo entiendo que por 4 meses vamos a pagar 20% de interés, ¿sí? 4 meses es un 20% de interés. Porque pago 5% por cada mes. Entonces acá vamos a pagar un 20% de interés. Yo a 40.000, perdón, le voy a aplicar un 20%. Voy a hacer 40.000 por 20%. Y eso me va a dar 8.000. Entonces los intereses van a ser de un valor de 8.000. El documento a pagar. ¿Qué voy a pagar? Y voy a tener que pagar el rodado, obviamente lo tengo que pagar, y también voy a tener que pagar los intereses. Voy a tener que pagar las dos cosas. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar 48.000. Ese documento va a documentar lo que es la deuda y lo que es la financiación de esa deuda. Esto, recuerden que lo vimos y lo llamamos regulador del pasivo, que está regulando a esta cuenta. ¿Sí? Bien. Ahí ya vamos teniendo lo que es rodado, documentos a pagar y lo que es el interés. Pero se agrega algo más. Dice, los gastos de patentamiento ascendieron a 1.500 y se pagaron en efectivo. Gastos de patentamiento. Gastos me suena a resultado negativo, ¿sí? Pero bien, nosotros hablamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? De cuando el ente compra y cuando el ente vende. Y hablamos de algo que se llama gasto necesario, que en algunas ocasiones se activa, se incorpora al valor del activo y no se lo envía a resultado negativo. ¿Cómo voy a saber eso? Tengo que saber si estoy comprando o vendiendo. En este caso dice, se compra un camión. Yo estoy comprando, estoy haciendo una compra. Entonces, ese gasto necesario que es las patentes, si miran los apuntes de la clase anterior, van a ver que cuando compramos, los gastos necesarios, que en este caso serían gastos de patentamiento, se tienen que activar. Es decir, se tienen que agregar al activo. ¿Sí? Entonces, rodado va a ingresar por un valor de 41.500. Ahora bien, entonces, el documento a pagar, ojito, ojito. El documento a pagar está pagando estos 40.000 y estos 8.000, ¿ven? Pero no está pagando estos 1.500. No, porque el enunciado dice que esos 1.500 se pagaron con caja. ¿Sí? Dice que los gastos de patentamiento se pagaron con caja. Entonces, cuando compro, gasto necesario se activa. Ojo con eso. Muy bien. ¿Cómo quedaría el asiento? Quedaría más activo, vamos a colocar acá, más activo, rodados por 41.500. Luego quedaría documentos a pagar. Vamos a agregar acá el pasivo, documentos a pagar. Recuerden que los pasivos siempre ingresan por el haber, 48.000. El regulador del pasivo, siempre el regulador de una cuenta ingresa por el lado contrario. Entonces, intereses negativos a devengar. Si el pasivo ingresa por el haber, su regulador ingresa por el debe. Y ahí colocamos 8.000. ¿Sí? Ya hicimos este. Nos falta este. Vamos a agregarlo acá abajito. Y vamos a colocar menos activo, caja, por 1.500. Entonces ahí tenemos nuestro asiento contable. ¿Dice algo más? No, no dice nada más. Ok. Bien. Borramos esto. Y siempre, para ser prolijitos, vamos a anotar lo que sea devengar por cuánto periodo es.
Ven que esta cuentita es a devengar y dice que es a devengar por 120 días. Entonces yo entiendo que va a ir por 4 meses, es decir, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Sí? Todo eso es a devengar. Vieron que dice que es por 8.000, entonces entiendo que a cada periodo se lo castiga con una suma de 2.000. ¿Sí? Todo esto es a devengar. Eso para tenerlo en cuenta, para no olvidarme, ¿sí? Porque yo sé que al finalizar julio voy a tener que devengar este pedacito. Bien, vamos al asiento que sigue. 3 del 07. Se compra un terreno por 40.000 en efectivo. También se pagan gastos de escritura y honorarios por 6.000. Entonces vamos al 3 del 07. Dice que se compra un terreno, eso lo vamos a llamar inmueble, en efectivo. Entonces ingresa un bien, que es un terreno, por 40.000. Y dice que eso se paga con caja, con efectivo. Se nos van 40.000 de la cuenta. Pero ahora bien, aclara lo siguiente, que también se pagan en efectivo gastos de escritura y honorarios por 6.000. Esos 6.000 pesos que se pagan en efectivo son cuenta de resultado o se deberían activar. Tengo que pensar muy bien, ¿estoy comprando o estoy vendiendo? Cuando compro, los gastos necesarios se activan, tienen que estar acá. Entonces, ¿ven? Acá vamos a corregir. Esos 6.000 los vamos a agregar. Van a estar dentro del activo, no van a estar dentro del resultado negativo. ¿Por qué? Porque es una compra. Si fuera una venta, que el ente está vendiendo un inmueble de su propiedad, ahí sí lo vamos a enviar al resultado negativo. ¿Con qué se pagaron esos 6.000? Con caja. Entonces acá en caja le agrego 6.000 más que se pagaron esas escrituras y honorarios, ¿sí? Bien. 10 del 07. Y es del 07 dice, se pagan las patentes del camión por el bimestre de julio y agosto por 2.000 pesos en efectivo. Entonces, tenemos que pagar el bimestre de julio y agosto. Julio y agosto. Muy atentos, que nosotros estamos en el 10 de julio, estamos acá. Entonces, tenemos una parte que se devengó, que son 10 días, y tenemos otra parte que no se devengó. ¿Ven? Hay parte de julio que todavía no sucedió y agosto tampoco. Entonces es a devengar. Son 20 días y son 30 días. Es decir, que hay 50 días a devengar. Lo que se devengó ya es un gasto del periodo, ya es un resultado negativo. Lo que no se devengó, lo que es a devengar, por su pago adelantado, porque estamos pagando de manera adelantada, representa un derecho para el ente, ¿sí? El ente representa un derecho para el ente dado que nosotros estamos pagando de manera adelantada. Recuerden que representa un pasivo cuando nos pagan a nosotros de manera adelantada, ¿sí? Bien, estos son temas que vimos en clases anteriores, ¿sí? Es como todo un repaso. Bien, entonces tenemos resultado negativo, ¿sí? Intereses, no, perdón, eran 10 del 07, eran patentes. Patentes devengadas. Tenemos activo, no es activo, patentes a devengar. Dice que esto se pagó en efectivo. En efectivo se pagó 2.000 pesos, dice, por ese bimestre. Entonces, por 60 días es un valor de 2.000 pesos. Ahora bien, por 10 días, que es este tramito de acá, ¿cuánto sería?
Y hago regla de 3 simple. Hago este por este dividido este. Y eso nos va a dar un total de 333,33. Entonces colocamos 333,33. Recuerden que el resultado negativo ingresa por el debe. Miren allá nuestro cuadrito de recuerdo. Y esto que es 50 días, ¿sí? 30 más 20, 50 días, que es a devengar, vamos a hacer 50 por 2000 dividido 60. Y eso nos va a dar 1666,67. Entonces tenemos 1666,67. Y ahí tenemos nuestro haciendo, ¿sí? Muy bien. Borramos acá un poquito. Vamos por el asiento que sigue. 15 del 07. 15 del 07. Se compran materiales para la construcción por 20.000 en cuenta corriente comercial a 60 días, sumando a la deuda un interés mensual de 400 pesos. Bien, la compra de materiales, recuerden que nosotros somos una empresa que se dedica a la compra y venta de materiales para la construcción. Por ende, esa compra de materiales por 20.000 es una compra de mercaderías. Estamos comprando mercaderías. La mercadería son bienes, por ende, es un activo. Dice que estas mercaderías están valuadas en 20.000 pesos. Entonces colocamos ahí 20.000. Pero dice que no vamos a pagar en efectivo, vamos a pagar en cuenta corriente comercial. Es decir, vamos a pagar a plazo. Dentro de 60 días vamos a pagar. Eso nos genera un pasivo, una deuda, que como es cuenta corriente comercial, es la deuda, es la cuenta proveedores, ¿se acuerdan? Ahora bien, dice que esto va a traer consigo intereses, que son 400 pesos por mes. La deuda es a 60 días, entonces son 2 meses. Los intereses se lo conoce como intereses negativos porque los tenemos que pagar nosotros. A devengar porque todavía no se han consumido. ¿Por qué valor van a ser? Por 800 pesos, ¿cierto? Porque son 2 meses. Entonces 400 más 400 es 800. Esta cuenta se conoce como reguladora del pasivo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese temita que habíamos visto? Ahora bien, el pasivo, la deuda, ¿cuánto vamos a pagar? Y vamos a pagar las mercaderías que debemos y también vamos a pagar los intereses que debemos. Entonces, esta deuda va a ser 20.000 que vamos a tener que pagar más 800. Claramente vamos a pagar los intereses. Entonces terminamos pagando 20.800. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos acá que ingresa el activo, mercaderías, por 20.000. Luego aparece el pasivo, la deuda, ingresa una deuda que es proveedores por 60 días por 20.800. Y luego lo que tenemos es el regulador del pasivo, que es intereses negativos a devengar. Recuerden que el pasivo ingresa por el haber. El regulador, su regulador, siempre ingresa por el lado contrario. Es decir, que el regulador va a entrar por el debe. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro asiento contable. Bien, acá para dejarnos un recuerdo, ¿sí? Algo que tenemos que recordar, estos intereses son a 60 días, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros estamos al 15 de julio. Entonces acá, julio, vamos a tener 15 días nada más. Luego, viene agosto,
vamos a tener 30 días. Y luego vamos a tener septiembre, que ahí vamos a tener los 15 días restantes, ¿sí? Y ahí vamos a tener los 60 días. Porque esos intereses a devengar son a 60 días. ¿Sí? Eso para recordar en el momento del devengamiento. Ok, otra cosa es la siguiente. Son por 800 pesos. Entonces, 60 días, eso lo voy a escribir. 60 días es 800 pesos. Ahora bien, 15 días. ¿Cuánta plata va a ser? Sería 200 pesos. Entonces acá voy a tener 200 pesos de intereses. Acá voy a tener 400, ¿sí? Porque sería a 30 días. Si hacemos regla de 3 simple me va a dar 400. Y acá vamos a tener otros 200. ¿Ven? 200 más 400 más 200, tenemos los 800 totales. Ahora bien, borramos ahí. Muy bien. Y tenemos 15 del 07, tenemos el 21 del 07. El 21 del 07 se venden todas las mercaderías en cuenta corriente comercial a 30 días por 30.000. Se adiciona un interés del 10% mensual. Entonces acá lo que hicimos fue una compra. Vamos a anotar acá. Compra. Ahora quiere que yo haga una venta. Recuerden que acá nació el ente. Entonces, la única mercadería que tiene es esta. Es la única mercadería que ingresó, estos 20.000 de mercadería. Dice que la venta va a vender esa mercadería en existencia. Y dice que se vende toda la mercadería. Y dice que la vamos a vender por un total de 30.000. Y dice que la vendemos en cuenta corriente comercial a 30 días. Se adiciona un interés del 10%. Bien, siempre que vendemos vamos a tener la cuenta ventas, que es el ingreso, es decir, el resultado positivo de esa venta. Ingreso por ventas. Dice que la venta es por 30.000. Vendo por 30.000. ¿Ok? Pero dice que no nos van a pagar. Dice que esta persona, dice que nos compra, ¿sí? Nosotros le vendemos y la persona nos compra a cuenta corriente comercial. Entonces lo que tenemos es un deudor por venta. ¿Sí? Porque no va a pagar. Deudor por venta es una cuenta de activo, recuerden eso. Esto es una cuenta de resultado positivo. ¿Sí? Ahora bien, además dice que tenemos intereses. Dice que se van a pagar un interés del 10% mensual. Bueno, dice que esta deuda es a 30 días. Entonces el interés va a ser mensual. Es decir, va a ser un interés del 3%. Colocamos acá. Regulador del activo ahora. Interés positivo, ¿sí? Porque ahora es a nuestro favor, a devengar. Dice que es de un 10%. Entonces colocamos acá 30.000 por 10%, eso nos va a dar 3.000. Tenemos 3.000 pesos de intereses que nos tienen que pagar por este beneficio de dar mercadería a plazo, ¿sí? Entonces, el deudor por venta, ¿qué nos va a pagar? Nos va a pagar la venta de las mercaderías, nos va a pagar 30.000 por las mercaderías y nos va a pagar 3.000 por los intereses. Nos va a pagar un total de 33.000 pesos, ¿sí? Nos tienen que pagar las dos cosas. Ojito con eso. Bien, entonces, el asiento quedaría resultado positivo, ventas. Los resultados positivos ingresan por el haber, por 30.000. Ahora bien, ingresa el activo, deudores por ventas.
y ingresa por 33.000. Luego tenemos el regulador del activo. Recuerden que los reguladores siempre ingresan por el lado contrario. Si el activo ingresa por el debe, el regulador del activo va a ingresar por el haber. Por 3.000. Y ahí tenemos nuestro asiento contable. Bien, voy a borrar esto. Y acá voy a colocar un recordatorio, que esta venta fue a 30 días. Miren que estamos al 21 del 07. Vamos a colocar que acá julio, luego viene agosto. Julio tendríamos para devengar 10 días y acá 20 días. Entonces acá tenemos, serían acá 1.000 pesos y acá agosto serían 2.000 pesos a devengar. ¿Sí? Porque miren que estamos al 21 de julio, entonces hasta el cierre de julio, el 31 de julio, tenemos tan solo 10 días para cerrar el devengamiento de julio. Ahora bien, toda venta viene acompañado por un asiento que es costo de mercadería vendida. Siempre, siempre, siempre. Donde vamos a tener el resultado negativo que se va a dar por el costo de mercadería vendida menos la baja de las mercaderías que vendimos. Doy de baja las mercaderías que vendí, que se fueron del depósito. En este caso dice que vendimos todas las mercaderías, entonces se fueron 20.000 pesos en mercadería. Eso va a ser el costo de mercadería vendida. ¿Ok? Siempre que hay venta, hay costo de mercadería vendida. No me tengo que olvidar de ese asiento. Bien, 25 del 07. Se pagan 400 pesos en concepto de flete por el traslado y entrega de mercaderías de la venta realizada anteriormente. Ok, hay un gasto necesario que es flete. Y dice que ese flete se da por esta venta. Cuando es compra, el gasto necesario se activa. Cuando es venta, el gasto necesario se manda resultado negativo. Vamos a decir resultado negativo, flete por 400 pesos. Que dice que lo pagamos con caja. Se nos va caja, disminuye nuestra caja por 400 pesos. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro asiento contable. Ojito con eso, se activa solamente si es una compra. Si es una venta, va a resultado negativo. Si es una venta y me dice que el comprador se hace cargo, no hago nada, no hago registración. Porque no tuve que pagar ningún flete, ningún gasto necesario, porque el comprador se hizo cargo. Bien, vamos con el asiento que sigue. 30 del 07. Se recibe la factura de la remisería por 200 pesos por los servicios de viaje que habría brindado a la empresa por el mes en curso. ¿Sí? Por el mes de julio nosotros consumimos servicios de viaje de una remisería. Entonces ya fueron consumidos, no van a quedar a devengar. ¿Sí? No van a quedar ni como un activo, ni como un pasivo, ni nada. Sino que van a ir directamente como un gasto del periodo. Esto es un resultado negativo por 200 pesos, ¿sí? Resultado negativo, podemos colocarle como gastos de remisería. Gastos de remisería. Y si quieren agregan gastos de remisería devengados, ¿sí? Porque ya fueron consumidos. Igual se entiende que ya están devengados porque ven, ya están en lo que es resultado negativo. Ya son gastos del periodo. Y lo pagamos con... dice que recibimos la factura, pero no la pagamos. No dice que haya pagado. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Como no dice que lo pagamos, vamos a decir que tenemos un pasivo. Ingreso un pasivo, que es gastos de remisería a pagar. ¿Sí? Porque no dice que lo hemos pagado. Y esto es por 200 pesos. Pero acá no tenemos nada a devengar. Ya todo fue devengado. 31 del 07 se alquila una oficina al lado del terreno donde funcionará la administración y ventas por 6 meses. O sea, nosotros alquilamos.
Se pagan 6 meses al contado por un total de 1.800, más 300 en concepto de garantías. Las llaves de la oficina de la empresa se reciben el 1 de agosto. O sea, el 1 de agosto comienza el devengamiento de o sea, la utilización de este inmueble. Bien, entonces, tenemos lo que es... No dice con qué se paga. Se pagan 6 meses al contado. Ah, con caja. Ok. Entonces, tenemos 6 meses, 1.800. Vamos a colocar. Esto se conoce como alquileres que hemos pagado, alquileres negativos, a devengar por 1.800. ¿Sí? Tenemos derecho por el pago adelantado a utilizar esos inmuebles, ese inmueble. Luego tenemos lo que es el fondo de garantía. El fondo de garantía también representa un activo. Dice que ese fondo de garantía es por 300 pesos. Y dice que todo esto se paga con caja, con efectivo, y esto nos da 2.100. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra registración, ¿sí? De todos los asientos. Ahora bien, tenemos que ver si algo quedó a devengar. Miremos acá. Vamos a ver. Todo esto acá no hay nada a devengar, entonces se nos va. Acá nos quedó esta cuenta de devengar, ¿se acuerdan? Entonces esa se queda. Esta se va porque no tiene a devengar. Esta tiene a devengar. Esta tiene a devengar. Esta tiene a devengar. Y estas dos no tienen a devengar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el devengamiento de estos 4 asientos. Y estas dos, esta tiene a devengar, pero es para el próximo periodo, ¿sí? No es fines de julio, sino para el fines de septiembre. Bien, vamos a devengar esta. ¿Qué tenemos que devengar? Este primer periodo. Tenemos que devengar julio solamente, ¿sí? Entonces, vamos a dar de baja esta cuenta que ingresó por el debe. Entonces, doy de baja regulador del pasivo, que es intereses negativos a devengar, y vamos a devengar solamente por 2.000, ¿cierto? ¿Sí? Doy de baja solamente 2.000. ¿Qué reconozco? Reconozco un resultado. ¿Ven cómo acá es negativo? Se reconoce un resultado negativo y reconocemos un resultado negativo de intereses devengados por 2.000. Bien, entonces ya hemos devengado julio, ¿sí? Luego agosto, septiembre y octubre quedarán para los próximos meses. Bien, ahora patentes a devengar. ¿Se acuerdan que era del activo? Acá. Vamos a dar de baja. Doy de baja patentes a devengar. ¿Y cuánto teníamos que devengar? Teníamos que devengar estos 20 días, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esto ya había sido devengado y ahora toca devengar estos 20 días? Bien, nosotros sabemos que 1.666 es por 30 días. ¿Se acuerdan que? Bueno, lo voy a hacer así. ¿Vieron que por 10 días, acá lo anoto, por 10 días era 303,33. Entonces, este pedacito, que es 20 días, va a ser el doble de esto. Va a ser 66,66. ¿Sí? O hago regla de 3 simple. Es lo mismo. ¿Qué nos va a generar? Observen que esto nos va a generar un resultado positivo o negativo. Un resultado negativo, dado que es un gasto del periodo, ¿sí? Resultado negativo, patentes devengadas. Y devengamos tan solo 666. Entonces ahí ya devengamos este pedacito. Luego quedará agosto, pero va a quedar para más adelante, para el próximo mes. Listo. Ahora tenemos este regulador del pasivo, que es por 800. Vamos a darlo de baja. Doy de baja el regulador del pasivo, que es intereses negativos a devengar. Bueno, ¿se acuerdan que acá era el 15 de julio?
Y de julio nos quedaban entonces 15 días nada más. Entonces tenemos que devengar estos 15 días, que son 200 pesos. Voy a devengar 200 pesos. ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar un resultado negativo de intereses negativos devengados. ¿Sí? Ahí devengamos ese pedacito. Entonces esto se nos va. Por último nos queda intereses positivos a devengar, que es un regulador del activo. Bien, vamos a darlo de baja. Observen que ingresó por el haber, lo vamos a dar de baja por el debe. Entonces doy de baja el regulador del activo, que es intereses positivos a devengar, ¿por cuánto? Y tenemos que devengar lo que resta de julio, que eran estos 10 días, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esos 10 días están valuados en 1.000 pesos. Entonces voy a dar de baja 1.000 pesos. Ahora bien, ¿contra qué? Contra un resultado positivo, que son intereses positivos devengados. ¿Sí? Son intereses que gané por la venta a plazo de mercaderías. ¿Sí? Y ahí tenemos los devengamientos de julio, todos los devengamientos de julio.